Principio del teorema de Bernoulli explica o analiza que la presión de un fluido está directamente relacionada con la velocidad de este. Entonces, a mayor velocidad del fluido, pues entonces es menor presión, y al revés, a menor velocidad, mayor presión. Entonces, si nosotros modificamos la presión de un fluido, entonces directamente podemos modificar también la velocidad de este, o al revés. Entonces, nosotros aquí tenemos un recipiente con algunos papeles presionados en el fondo, como lo pueden ver. Está en perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque la presión fuera del recipiente y dentro del recipiente es la misma, es la presión atmosférica. Si nosotros ahorita vamos a acelerar el flujo de aire en la parte superior, y vamos a hacer que la velocidad del aire de esta parte sea mayor que el aire que está en el interior. Con eso vamos a hacer que la presión cambie, ¿no? Entonces, al aumentar la velocidad, vamos a tener menor presión aquí arriba y mayor presión aquí abajo. Los papeles tendrían que levantarse por ese movimiento que vamos a hacer. Como pueden ver, los papeles salieron disparados, ya no hay ninguno. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la velocidad del aire en la parte superior es mayor que el aire que está contenido en el interior, lo que hace que la presión aquí arriba sea menor que la presión aquí abajo. Entonces la presión del interior empuja hacia arriba y hace que los papeles salgan disparados. Eso es el principio del teorema de Bernoulli. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Bueno, continuando con el teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli, también se conoce así. Pues lo que descubre este físico al estudiar el comportamiento de los líquidos, descubre que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta, y por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Es decir, aumenta la velocidad, disminuye la presión. O al revés, disminuye la velocidad, aumenta la presión. Entonces está directamente proporcional a eso. Y el enunciado pues lo podemos tener de la siguiente manera. Si en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Excelente, muchachos. Entonces la ecuación la podemos tener definida para la presión de esta manera. Es decir, donde queda fácil despejar cualquiera de las presiones. La presión en una sección 1 y la presión en una sección 2. La deducción de esta fórmula pues la vamos a observar ahorita en el pizarrón. Muy bien, continuando entonces con el principio de Bernoulli, pues decía, establece o descubre este físico que la suma de las tres energías que intervienen en un fluido en movimiento, dando por hecho que el fluido pues es el orden estacionario, es decir que las velocidades de todas las partículas se mantienen constantes. Es decir, se mantiene completamente uniforme la velocidad de todas las partículas. Además se da por hecho también, si se pudiera considerar una limitante, de que la viscosidad del líquido también no interfiere, ¿no? O sea que la pérdida de energía por cuestiones de viscosidad tampoco se considera. Pues vamos a hacer de cuenta que es un líquido ideal donde la viscosidad puede considerarse despreciable. Bueno, entonces la suma de las tres energías, la energía cinética que es provocada por la velocidad del fluido, la energía potencial que tiene que ver con la altura que adquiere el líquido en un momento determinado, o sea, se le puede llamar energía de altura también, y la energía de presión. Esa energía es provocada por la presión que hay entre las moléculas que constituyen el líquido. Entonces son tres tipos de energías que intervienen, digamos, en el movimiento de un líquido. Bueno, entonces dice este teorema o este principio que la suma de estas tres energías
permanece constante. Es decir, que si nosotros tomamos dos secciones, por ejemplo, aquí tengo un pedazo de tubo y tengo una sección 1 y una sección 2, o sea, dos puntos se dice que si sumamos esas tres energías en esa sección, la suma de esas tres nos tiene que dar igual a que si hacemos la suma en cualquier otro punto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad, por ejemplo, puede cambiar. Si aquí tenemos una velocidad mayor y aquí una velocidad menor, pues sabemos que la presión va a variar directamente proporcional a la velocidad. Es decir, si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces ahí tendríamos una proporción inversa, ¿no? Entonces si la velocidad aumenta, aquí tendríamos una menor presión y aquí una mayor presión, pero aquí tendríamos una menor velocidad y aquí tendríamos una mayor velocidad. Es decir, que si uno de estas tres energías disminuye en un punto, estaría aumentando, digamos, en otro punto. Entonces, de tal manera que la suma de las tres permanece constante, es igual en cualquier par de puntos o cualquier cantidad de puntos. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética? Pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, recuerden que es mgh, es decir, peso por altura. Y la energía de presión se puede calcular de esta manera, ¿no? Multiplicando la presión por el cociente de masa sobre densidad. Entonces la suma de estas tres en una sección 1 es igual a la suma de las mismas tres en una sección 2. La fórmula nos quedaría así, originalmente. Si nosotros dividimos esta ecuación entre la masa, pues desaparece la masa de toda la expresión y quedaría de esta manera. Si nosotros queremos que dejar despejadita la presión, pues estaríamos multiplicando por la densidad a toda la ecuación y nos queda de esta forma. Aquí nada más estoy ordenando. Bueno, de hecho así lo vamos a usar, ¿no? Aquí yo multipliqué por la densidad para que me quedara sola la presión. Entonces, esta sería la fórmula que vamos a estar usando. Si quisiéramos despejar la altura, por ejemplo, que quedara sola la altura, pues pudiéramos entonces dividir entre la densidad por G a toda la expresión y ya quedarían solas las alturas y se pudieran despejar, si ese fuera el caso, ¿no? Si quisiéramos despejar la altura. Bueno, entonces vamos a manejarla así de esta manera. Entonces la expresión queda así como lo habíamos dicho en un principio, ¿no? Ya deducida. Si queremos despejar la presión 1, por ejemplo, todo lo demás lo mandamos del otro lado. O si queremos la presión 2, entonces todo esto lo mandaríamos del otro lado del signo igual, ¿verdad? Cada término pasaría restando, ¿no? Todo el término. Muy bien, aquí nada más para terminar. Aquí esta es una diferencia de alturas. O sea, la altura 2 menos la altura 1. Es decir, que si tuviéramos nosotros un tubo y tuviéramos un nivel de referencia aquí, donde el punto 2 pues estaría a una altura 2 y el punto 1 pues a una altura 1, ¿no? Si tomáramos esto como nivel de referencia. Pero si tomamos uno de los dos puntos como nivel de referencia, entonces, como aquí por ejemplo estoy tomando el punto número 1 como nivel de referencia, entonces aquí H1 valdría 0, ¿verdad? Porque ahí estamos tomando la referencia para medir las alturas. Si fuera diferente a eso, pues entonces sí tendría valor, ¿no? Esta sería la altura del punto 1, y esta sería la altura del punto 2, ¿no? H2 y H1. Pero para hacer más cómodos los cálculos, pues este nivel de referencia, en vez de ponerlo movido, lo hacemos coincidir con uno de los puntos, ¿no? Y esta altura, pues ya podríamos decir que vale 0. De esa manera se puede eliminar uno de los términos, ¿verdad? Si H1 vale 0, pues esta parte ya la podríamos eliminar porque quedaría multiplicando por 0.
Muy bien, muchachos, tenemos este ejemplo que vamos a resolver en este momento. A través de un sistema cerrado de tuberías circula agua. En un punto la velocidad del agua es de 1 metro por segundo, mientras que en otro punto situado 3 metros más arriba, la velocidad del agua es de 1,6 metros por segundo. Si la presión es de 75 kilopascales en el punto inferior, ¿cuánto vale la presión en el punto superior? Muy bien, muchachos, entonces este sería el ejemplo número 7 que resolvemos, ¿no? Y consiste en una tubería por la cual está circulando en una sección inferior, está circulando agua con una velocidad de 1 metro por segundo. Y en una segunda sección a 3 metros de altura, la velocidad aumenta a 1,6 metros por segundo. Ese es lo más probable, más bien no probable, lo seguro es que la tubería de arriba sea más delgada que la tubería de abajo. Acuérdense que según la ecuación de continuidad, si nosotros reducimos la sección por la que circula el agua, pues aumenta la velocidad. En otras palabras, si queremos que aumente la velocidad, tenemos que reducir el diámetro del tubo. Bueno, entonces aquí tenemos 1,6 y aquí abajo tenemos 1 metro por segundo. Así que al haber una mayor velocidad de la segunda sección, la presión que vamos a obtener se espera que sea menor que la que tenemos aquí abajo, ¿verdad? De acuerdo al principio de teorema de Bernoulli, que dice, él descubre que si aumentamos la velocidad, disminuye la presión del líquido. Por lo tanto, aquí tenemos que hay un aumento de velocidad, por lo tanto la presión va a ser menor que la que tenemos aquí, ¿verdad? Nos tendría que dar un resultado inferior a los 75.000 pascales. Bueno, entonces, ¿qué más datos tenemos? Como es agua la que está circulando, pues la densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la aceleración de la gravedad, pues sabemos que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Como es la presión 2 la que andamos despejando por aquí, pues aquí la vamos a tener que despejar. Lo podemos hacer desde un principio o lo hacemos al final. Bueno, las alturas. Si el tubo de arriba está a 3 metros de separación del de abajo, vamos a tomar como nivel de referencia la primera sección. Entonces sería altura 1, para el punto 1 altura 1 sería 0, y los 3 metros sería la altura 2, es decir, el segundo punto se encuentra a 3 metros de la primera sección. Como H1 vale 0, entonces esta parte de la fórmula le podemos dar matarile, es decir, 0. Como h vale 0, al multiplicar por 0, pues se vuelve 0. Así que esta parte de la fórmula la podemos eliminar. Muy bien, entonces ya quedaría pues un poco más sencilla, ¿no? Presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Ya sin ese término, igual a presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por H2. Bueno, entonces, sustituidos los datos que tenemos, nos va a quedar de esta manera. La presión 1, que son 75.000 pascales, voy a poner desde acá para que me alcance, más 1 medio de la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 1, que es 1 metro por segundo elevado al cuadrado, eso, ¿eh? Entonces es igual a la presión 2 más 1 medio de los 1000 kilogramos, que es la densidad sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, por la velocidad 2, que es 1,6 metros sobre segundos, eso elevado al cuadrado, más los 1000 de nuevo kilogramos sobre metro cúbico, por el 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por la altura, que son los 3 metros, que es la altura 2, ¿no? Vale 3 metros. Así quedaría, y hacemos los cálculos. Muy bien, excelente. Ya están sustituidos todos los datos que teníamos. Las densidades, las velocidades, la presión 1,
la velocidad, la densidad, la gravedad, la altura, 2. Entonces ya está sustituido, ya he hecho los cálculos, tenemos aquí, nos resultó 500, aquí 1280 y el último cálculo pues 29.400. ¿Qué unidades? Pues que nos quedan kilogramos, metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque eso se elevó al cuadrado, ¿ah? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado, igual del otro lado, ¿ah? Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y el último cálculo, este también, kilogramo por metro, kilogramo metro cuadrado, ¿no? Ahí abajo, metro cúbico segundo cuadrado. Todos los cálculos nos dieron las mismas unidades. ¿De dónde vamos a sacar los pascales? Bueno, tenemos que el metro cuadrado lo podemos poner como metro por metro en todas las unidades que tenemos para allá. Y si separamos kilogramo metro sobre segundo cuadrado, sabemos que esto es newton. Lo que realmente tenemos es newton metro sobre metro cúbico. Newton metro sobre metro cúbico. Newton metro sobre metro cúbico. Bueno, entonces el metro que sobra de acá arriba se cancela con uno de los tres que tenemos abajo. ¿Y qué nos queda de todo esto? Nos queda newton sobre metro cuadrado, porque este metro se cancela con uno de los tres. Eso se llama pascal. Pascal. Entonces tenemos 500 pascales, 1280 pascales, 29.400 pascales. Aquí nada más es una suma, 75.500, y esta suma nos dio 30.680. Para despejar la presión 2 pues es muy sencillo, nada más este numerito pasa restando de este lado, ¿no? Y ya tenemos la presión 2. El despeje se puede hacer así como lo hice yo aquí, o hacerlo desde un principio. Ahí se los dejo a su elección, ¿verdad? Entonces aquí ya esta resta me da 44.820 pascales. En kilopascales, guardarla acá aquí, en kilopascales pues sería entre 1000, ¿verdad? Ya que un kilo son 1000. Entonces sería entre 1000, para dejarlo en kilopascales, pues sería 44.82 kilopascales, ¿no? O sea, sería entonces, bueno, en un principio hemos dicho que como la velocidad es mayor allá arriba, pues la presión tendría que ser menor, de acuerdo al teorema de Bernoulli, y vemos que sí es cierto, ¿eh? Al principio tenemos 75 kilopascales y allá arriba tenemos 44.82 kilopascales. O sea, una presión menor, ¿por qué? Porque tenemos una velocidad mayor aquí.